día tengan todos ustedes. Estamos de vuelta con una edición más de Hablando en Acero. Y ya que este programa es muy especial, no podríamos empezarlo sin nuestros locutores favoritos, el arquitecto Fernando Sierra y nuestra periodista Susana Torres. Fer, Susi, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Buen día, Mos, Susi, y a toda nuestra audiencia que nos sintoniza el día de hoy. Particularmente para este programa me siento sumamente emocionado, sobre todo por recibir a nuestro invitado de lujo. Hola Mos, hola Fer, muy buen día tengan ustedes. Un placer estar de vuelta con un capítulo más de Hablando en Acero. El día de hoy, como dice Fer, tenemos un programa muy importante, lleno de sorpresas y muy simbólico para todos, ya que hoy nos acompaña una persona muy querida y admirada en el medio, pero eso lo veremos más adelante. Excelente, Susi. Igual me siento muy contento de recibir a este gran invitado, pero no comamos ansias y cuéntenos un poquito de lo que platicamos en el programa anterior. Claro que sí, Mos. En el programa pasado hablamos un poco sobre la recuperación paulatina que tiene América Latina. Empezamos a ver ya algunos datos positivos y también hablamos de que el Fondo Monetario hizo algunos ajustes ligeros, pero hacia la alza. Y hablamos del proyecto que tiene que ver con la ampliación del tren suburbano que interconectará al nuevo aeropuerto. Y por otro lado, Mos, tú nos traías sobre la mesa la historia de la tribu Mohawk, quienes son los pioneros en el arte de montar y ensamblar estructuras de acero, y gran parte del desarrollo de los edificios más emblemáticos de Estados Unidos pues se les debe a su don y habilidad para desenvolverse en las alturas. Y como no pudiera hacer falta, como invitado especial tuvimos a uno de los ídolos de muchos ingenieros en cuanto al tema de diseño estructural se refiere. Tuvimos el honor de tener en el foro al doctor Rodolfo Valles Mattox, autor intelectual del diseño estructural de las principales torres altas aquí en la Ciudad de México. Fue una excelente entrevista y programa que tuvimos en el episodio pasado, y se te pasó decir también, Fer, que es ídolo tuyo y mío, por supuesto. Cada vez que veo esas inmensas torres me siento honrado de haber cruzado palabras con el Dr. Valles Mattox. Y bien, Susi, adentrémonos al programa de hoy. Iniciemos con tu sección de tendencias económicas. Gracias, Mos. Traemos los datos ya de Wall Street para el mes de septiembre, en donde vemos que para la cifra de septiembre tenemos que a nivel mundial la producción queda en 156.4 millones de toneladas para septiembre, un aumento de 2.9% en comparación con septiembre del 2019. China para septiembre produce 92.6 millones de toneladas, un aumento de 10.9% en comparación con septiembre del 2019. Lo hemos venido mencionando, ya esto suena reiterativo, pero China es el país que tiene una mayor recuperación en cuanto a producción se refiere. Estados Unidos produce 5.7 millones de toneladas de acero en septiembre, una disminución de 18.5% en comparación con septiembre del 2019. Sui, para México, ¿cuáles fueron los datos de producción? Para México no le va tan mal como Estados Unidos, pero llega a tener 1.5 millones de toneladas en septiembre, una disminución de 3.8% en comparación con septiembre del 2019. Y cambiando de punto, de acuerdo con la estimación oportuna publicada de INEGI, el crecimiento económico en México durante el último trimestre queda en menos 8.6% respecto al trimestre del 2019. Una caída menos pronunciada que la registrada en el segundo trimestre, que fue de menos 18.7%, cifra que fue la mayor caída desde 1980. Susi, y para tener un panorama un poquito más amplio, ¿cómo se ven estos datos versus el trimestre anterior? Fíjate que versus el trimestre anterior sí se empieza a observar una recuperación, la cifra queda en 12%, es la mayor tasa trimestral que hemos visto en los últimos meses. La estimación oportuna presenta ya indicios de recuperación, como lo hemos venido diciendo, si bien no son cifras todavía positivas, pero vemos ya signos de recuperación. Y vamos a hablar de los proyectos. La ampliación del tren suburbano y el tren México-Querétaro fueron los proyectos que van a tener mayor inversión en el 2021 de los proyectos de infraestructura, de estos 32 proyectos que hemos venido mencionando. Del tren suburbano hablamos en el episodio pasado y en esta ocasión vamos a hablar de dos trenes. Primero vamos a hablar del tren de alta velocidad que estará entre México y Querétaro, que se canceló de forma indefinida en el 2014. Pero con este nuevo proyecto de infraestructura se está renovando o reanudando este proyecto y se retomará con una inversión público-privada de 51.300 millones de pesos. Esto es, como lo hemos mencionado, parte del paquete de proyectos del sector público-privado. La concesión
será promovida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Se trata de un proyecto que era necesario y correrá sobre la carretera 57. Es un proyecto muy viable y que el recorrido se estará haciendo en 1 hora. Esto detonará la actividad económica en el Bajío y no solamente beneficiará a los queretanos, también beneficiará a todos los capitalinos a ser un gran detonador económico. Otro proyecto ferroviario es el corredor ferroviario García Aeropuerto Internacional de Monterrey. Este tendrá una inversión de 22,052 millones de pesos. Este tren daría servicio a 164,000 pasajeros diarios y estaría sobre el derecho de vía de 62 kilómetros que actualmente cruzan el área que estamos mencionando. Dicha obra pasará por los municipios de Apodaca, Monterrey, San Nicolás, San Pedro Garza García, Santa Catarina y García. Y ¿cuándo piensan arrancar todos estos proyectos? Fíjate que el tren México-Querétaro apunta para inicio, más o menos las obras se están iniciando en junio del 2021. Nada más recordar que casi fueron 7 años en que fue adjudicado y no se habían avanzado en estas obras. El corredor ferroviario García estará iniciando en enero del 2021 y se prevé que la obra pudiera concluir en el 2023. Inicialmente se tenía pensado que arrancaría en este 2020, pero hubo algunos problemas ahí de asuntos fiscales y se espera que se inicie hasta el siguiente año. Entonces, qué interesante, y todos estos proyectos de infraestructura siempre me llaman muchísimo la atención, sobre todo los trenes. Siempre he pensado que en México hace falta muchísimo los trenes de transporte de personas, de personal, y este de Querétaro sobre todo me llama mucho la atención. Creo que poder ir y venir a Querétaro en 1 hora va a ser una excelente alternativa a la carretera. Pero bueno, cambiando un poquito de tema, me gustaría empezar hablando de lo que ya hablamos en muchos otros programas. Siempre hablamos muchos temas sobre el acero. Hablamos de qué tipos de acero utilizamos, qué utensilios, qué aplicaciones, pero todas ellas siempre hablamos de acero terrícola. ¿Qué pasaría si les dijera que no solo usamos acero de este planeta, sino también de otros planetas? Creo que por fin el confinamiento te está pasando factura, Mos, o ya estás viendo muchas series ahí de Netflix. Yo solo he visto que se usa acero alienígena, pero en películas tipo de Marvel o de esas franquicias. Concuerdo con Fermos. Creo que ya tanto el frío como el encierro, algo está pasando. Está haciendo estragos, porque yo solamente he visto este tipo de cosas en las películas. Les prometo que no estoy delirando, a lo mejor no me expliqué bien. Ustedes están imaginando una planta siderúrgica en Marte y traer acero en una nave espacial o algo así. Sin embargo, es mucho más simple de lo que creen. Se tienen diversos registros de diversos artilugios y utensilios que se han encontrado a lo largo de la historia, y estudios han revelado que su origen no es de este planeta, ya sea porque sus minerales no corresponden con los terrestres o porque la tecnología de aquel tiempo no permitía fabricarlos, por lo que surgieron varias teorías. Entre las más alocadas apuntaban a alienígenas, hasta las más aceptadas, que son las que vamos a platicar en este programa serio. Lo que me lleva a la pregunta del día de hoy, que es: Fer, Susi, ¿sabían que varios objetos históricos como la daga de Tutankamón y otros más tienen acero extraterrestre? Déjenme explicarles. En 1922, el egiptólogo inglés Howard Carter encontró la tumba de Tutankamón. No tenía ni idea de lo que iba a encontrar adentro. El espacio estaba prácticamente intacto y entre todos los objetos destacaba una de las dagas del faraón de la dinastía 18, que reinó entre 1336 y 1327 a.C. Era un cuchillo alargado de hierro con una empuñadura dorada. Un siglo después, esa arma aún sigue despertando interés de la comunidad científica por los secretos que esconde. Detalles como, por ejemplo, que el origen del metal forjado solo lo encuentras en un meteorito. Y no es el único objeto de la Edad de Bronce que se construyó a partir de materiales extraterrestres. Albert Jambon, miembro del Instituto de Mineralogía y Física de Materiales y aquí va mi mejor francés, Cosmochimie, ha mostrado que el hierro utilizado durante la Edad de Bronce es siempre un procedente de meteoritos y asegura que esta práctica se abandonó obviamente durante la Edad del Hierro, según un estudio que publicó en la revista Journal of Architectural Science. La Edad de Hierro comenzó en Anatolia y en el Cáucaso alrededor de 1200 a.C., pero casi 2000 años antes, varias culturas ya estaban fabricando objetos con este metal. Estos artículos eran extremadamente raros y siempre muy apreciados.
Su particularidad es que el hierro usado no se sacaba de la superficie terrestre, sino de rocas procedentes del espacio exterior. Tú no logras encontrar hierro en estado metálico en nuestra atmósfera, en nuestro planeta. Normalmente lo encuentras casi siempre cuando viene por un meteorito o algo por el estilo. Y esta no es la primera vez que se descubre que los meteoritos fueron utilizados como fuente de este metal. El problema es que hasta ahora la comunidad científica no había podido determinar si esa era una práctica generalizada o simplemente se circunscribía a unos pocos artefactos de la Edad de Bronce. Diamond reunió los datos disponibles y realizó un análisis químico de varias muestras utilizando un espectrómetro portátil de fluorescencia de rayos X, que aquí una nota cultural, estos espectrómetros se utilizan también para analizar la chatarra y saber qué tantos elementos residuales tiene. Y este estudio lo realizó en la colección y había, para que se den una idea, había cuentas de Gersed de Egipto de 3200 a.C., una daga de Al-Kahojut de Turquía, un colgante de en el Marra de Siria de 2300 a.C., un hacha de Siria de 1400 a.C. y varias otras de la civilización de la dinastía Shang de China de 1400 a.C. y obviamente la daga, el brazalete y el reposacabezas de Tutankamón en Egipto de 1350 a.C. Las investigaciones del científico francés revelaron que cada uno de estos artefactos de la Edad de Bronce estaba hecho con hierro meteórico. Cuando se forman grandes cuerpos celestes, explicaba Albert Jamon, como nuestro planeta, casi todo el níquel se desplaza hacia el núcleo del hierro fundido. Por lo tanto, es extremadamente raro encontrar níquel en la superficie. Sin embargo, algunos meteoritos se crean cuando los cuerpos celestes se rompen. En su mayoría consisten de hierro con altos niveles de níquel y cobalto, y esta característica es la que nos permite identificar la fuente del hierro. El hierro meteórico también se encuentra en estado metálico, listo para usar, lo que explica por qué entró en todos los artefactos de hierro de la Edad de Bronce. Los compuestos de hierro en los minerales terrestres primero tienen que someterse al proceso de reducción que elimina el oxígeno del óxido de hierro, por ejemplo, para reducir el metal deseado en forma metálica. Esta es la base de fundición de los hornos. Y esto fue el avance que marcó el comienzo de la Edad de Hierro. Esta tecnología fue la que dejó a la humanidad generar hierro en forma metálica. Y con la fundición, las culturas de la Edad de Hierro podían olvidar el raro metal extraterrestre y explorar los minerales de la Tierra, que eran muchos más abundantes y obviamente fáciles de conseguir. Y les vamos a dejar un link en la descripción del video para que ustedes puedan consultar un poquito más al respecto de esto. Y si les interesa, les recomiendo mucho también un viaje al Palacio de Minería en la Ciudad de México, donde hay 3 asteroides justo en la entrada y los puedes tocar. Y lo padre aquí es que si los tocas al tacto son sumamente fríos y se siente como un pedazo de metal gigante, y es que eso es lo que son, es un pedazo de hierro gigante. Entonces les dejo esa tarea a todos nuestros escuchas, que vayan al Palacio de Minería, y a lo mejor ahorita no es la mejor idea tocarlos, pero cuando se pueda los invito a que hagan eso. Qué interesante, Mos. Ahora ya sí todo tiene sentido y responde a muchas interrogantes sobre estos misterios. Muy buena información, Mos, aunque habrá quienes prefieran una versión un poco más hollywoodesca y prefieran imaginar que esos utensilios provienen de civilizaciones más avanzadas. Pero bueno, pasemos al momento estelar del programa y demos entrada a nuestro invitado especial. Susi, ¿nos haces los honores? Claro que sí, Fer, ingeniero civil con foco en estructuras por la Universidad Federal do Rio Grande do Sul, maestro en administración de empresas por el MISPER de Sao Paulo, más de 18 años de experiencia en el sector de acero en el desarrollo de soluciones para la construcción. En México, actuó como gerente de marketing y desarrollo de mercado para Gerdau Corsa. Actualmente es gerente de ventas para construcción civil de Gerdau Corsa en México. Así que con bombos y platillos recibamos a Lucas da Rosa. Mi estimadísimo Lucas, por fin tenemos el honor de tenerte como invitado. Creo que desde que inició el podcast siempre fuiste alguien que queríamos meter a alguno de los programas, pero por una u otra cosa nunca se dio. Y desafortunadamente nos tuvimos que esperar a que te fueras de México para tenerte como invitado. ¿Cómo estás? Muy bien, Mos. Muy bien, muchas gracias. Susana, Fernando, Mos. Un gusto pues estar aquí con ustedes, ¿no? Siempre fui el oyente y
y él, en algunos momentos ahí, como eran, digamos, los idealizadores de la iniciativa del podcast, que hoy es una realidad y la tenemos, ya pasó por estos canales, ¿no? Muy buenas figuras del mercado mexicano, y para mí es más que un honor, es un gusto estar compartiendo el tiempo acá con ustedes. Mi querido Lucas, como bien lo mencionamos, es un gran honor tenerte el día de hoy con nosotros. Yo creo que somos muchos los que tenemos el privilegio de poder conocerte, de haber sido tu compañero, Lucas. Sin embargo, hay mucha gente que te conoce y sabe de tu trascendencia, pero no sabe más allá de cómo te has forjado, cómo fue tus inicios en este medio del acero y cómo iniciaste sobre todo aquí en Gerdau, Lucas. Este es un buen punto, ¿no, Fer? Yo, ingeniero civil, empecé en esta carrera tal vez por el organizar, el estructurado que soy. Pues fui hasta el final, ¿no? Con el tema de enfoque hacia las estructuras, que me ayudó mucho más en algunas etapas ya posteriores de la carrera profesional. Pero entré al mundo del acero y a Gerdau un poco por coincidencia, ¿no? De las cosas que van sucediendo en la vida. Yo vengo de la misma ciudad donde empezó Gerdau, pero no conocía en detalle la empresa, tenía un poco de descuido, andaba más preocupado con el fútbol y con la música do que con el mercado, la actividad profesional en sí. Pero en un dado momento me interesé por trabajar en una compañía, ¿no? Y buscando las referencias, evidente que Gerdau fue la más buscada, ¿no? Por los jóvenes de aquel entonces. Então, para mí fue un gusto participar y entré como becario. ¿Ya? Es una situación también importante, así, que entra como en las fuerzas básicas de un equipo, ¿no? Y tuve esta chance de ingresar, pero no fue en el área de ingeniería, ¿no? No fue ingeniero civil, yo entré en ventas. Y ahí pude desarrollar algunas de las características que más me gustan, que es el hablar y relacionarme con las personas. Tuve esta chance, pero lo que, ¿sabes qué, Fer? Que me dio mucho empuje en un principio, y en donde yo encontré la manera de apoyar el equipo que participaba en aquel entonces fue buscando así especializarme en Excel, tablas y reportes y números y todo esto, y la parte de programación también de Excel para hacer estos mismos reportes, ¿no? Entonces fue por ahí donde arranqué y donde colaboré con el equipo de ventas en un primer momento, ¿cierto? Lucas, y yo creo que ese lado tuyo de experto en Excel nunca lo he visto brillar. Me hubieras dicho antes y te hubiéramos explotado un poquito más para hacer la calculadora de conversión y muchas otras cosas con las que batallamos mucho. É importante, né? Mas parece que foi num princípio evidente que era uma fortaleza de uno, não? Bastante reconhecido naquele entonces. E depois os desafios foram cambiando e buscamos sempre, não, aprender outras coisas e aportar. Pero o tema do Excel lo traigo. Busca que esté muita coisa já automatizada. Então, aproveitamos bastante naquele momento. E hoje são outros retos. Hoje são outras coisas que devemos também de aportar dentro dos equipos em que participamos. Lucas, y hablando de retos, yo creo que yo me imagino que uno de los retos más grandes que debes de haber tenido es cuando llegaste a México. Cuando sales de tu país, pues no solo por el idioma, sino por la cultura, la comida, traer a la familia, estar tan lejos, casi que es otro continente. ¿Cómo fue para ti todos estos retos? ¿Qué te tocó enfrentar? Foi muito importante, né? Mas o cambio o desafio de vir a México em um primeiro momento era algo assim bastante diferente, ¿no? de la realidad, de lo que teníamos como actividades, né? De estar em Brasil. Pero quando cheguei a México, eu vim sempre com a cabeça muito aberta, ¿no? Para aprender, para ter uma experiência, mais allá um pouco da experiência profissional, mas também uma experiência personal e familiar. Vocês sabem, eu cheguei com minha esposa e 2 niños, então tem uma solicitud bastante grande assim, de adaptação e flexibilidade. Pero diz, Lucas, que cambia, não? Que cambia de um país a outro, aunque são muito similares, Brasil e México,
somos países latinos, ¿no? Existe un cambio cultural bastante importante y uno tiene que aprender estas nuances de los cambios culturales para mejor poder proponer cosas. El mayor error sería llegar con un modelo mental listo y querer aplicar las cosas que conoces de otro lado en México. No iba a funcionar de esta manera. Entonces tuve que dedicarme también a aprender la cultura y algunas cosas que me ayudaron bastante fue la lectura. Y yo siempre recomiendo a quien llega a México una lectura obligatoria, mandatoria, es Octavio Paz. El laberinto de la soledad nos da una base de entender la cultura mexicana y la formación del país como una nación mucho mejor para quien llega desde fuera. Y luego también la historia y los documentales y los libros de Paco Ignacio Taibo creo que fueron bastante relevantes en esta incursión en México y entender la cultura local. Porque aunque estamos en la misma empresa, ¿no? Gerdau es una de las mejores empresas mundiales del sector acer, tiene operaciones en diferentes países, en Brasil, en México, Estados Unidos, no es la misma respuesta. Y este fue uno de los aprendizados de que no responde el sistema de la misma manera, responde de manera distinta. Entonces esto de plano ya nos sirvió mucho y creo que aquí como equipo, ¿no? Pudimos ajustar una propuesta de valor adecuada a la realidad de México. Y dentro de México, ¿no? Dar el ejemplo, assim, México no es parejo en todos sus aspectos, en todas sus dimensiones, ¿no? La realidad del norte es diferente de la realidad del sureste, del centro. Una propuesta que pueda funcionar en la Ciudad de México no es la misma propuesta que va a funcionar en Monterrey o en las costas. Entonces supimos, dentro de lo que nos toca, ¿no? a otimizar y ajustar una propuesta de valor. Y un ejemplo, ¿no? Para no quedar pero así, fue este acercamiento que tuvimos con los colegios de ingenieros, con los colegios de arquitectos, en donde nuestra propuesta para cada zona es distinta. Em algumas zonas levamos alguns tipos de cursos, de capacitações, em outras são outros. O tema vai cambiando de acordo à zona e à necessidade de cada um dos mercados. E no caso de los colégios, ¿no? Como pudimos avançar bastante nesta comunicação e proposta de valor hacia este público como exemplo, ¿verdad? Lucas, y como bien dices, te diste la tarea de conocer México y viste la evolución también del mercado del acero, ¿no? No nos cabe la menor duda que hoy entiendes perfectamente el mercado del acero en México y en este sentido quisiéramos conocer cómo visualizas el desarrollo de este sector en un corto y en un mediano plazo. Sim, Suzana, é importante. Creio que como responsáveis, né, partícipes de uma cadeia maior, principalmente que é a cadeia de construção. Quando chegamos, o mercado já estava, né? E o mercado de construção em todos os países, isto independente de onde ser, carece de muita produtividade. É um mercado muito improdutivo, né? Em que são muitos tempos perdidos, muitas atividades que não agregam valor. Então, essa é uma problemática geral do mercado de construção. Evidente que o acero ele tem muitas aportações para melhorar a produtividade, já seja com aplicações diferentes ou produtos que já assumam alguns processos e entregam soluções mais adequadas para incrementar a produtividade. E por aí foi um pouco do papel que tuvimos em México e é para onde o mercado vai. Como exemplo, eu acho que é importante mencionar o Gerdau Corsa em México. Hizo uma inversão que arrancou desde o zero, ¿no? E tivemos aí o gusto de invitar muita gente a conhecer a planta Sagún. É uma planta que vem a México com uma proposta muito direcionada a incrementar a produtividade da construção. Porque, por onde empieza isto, ¿no? Que o inversionista, que o arquiteto, o engenheiro tenham mais opções al elegir, por exemplo, o sistema estrutural, ¿no? Que puedan evaluar
si es más conveniente la opción A, B o C. Y antes de que llegara esta planta en México, la planta de Gerdau Corsa, de vigas, de perfiles estructurales, casi todo el material, una gran cantidad de las medidas necesarias para la construcción eran importadas. Y esta importación, evidente, sabemos, ¿no?, está sujeta a una variación del mercado internacional y de los costos y uso del cambio. Entonces, se torna más complejo. A partir del momento que tenemos una producción local con más de 110 medidas de vigas, de perfiles estructurales, white flange beams, y ahí fue todo el tema de comunicación también, ¿no?, con toda la cadena, la construcción ganó bastante. E eu vejo, Susana, arrancamos, né, um trabalho desde o princípio, assim, primeiro com os distribuidores, que são nossos sócios comerciais, aliados nesta tarefa, ¿no?, de promover a construção em acero, junto com os fabricantes, que também fazem parte de nossa equipe. México tem grandes fabricantes, é muito competitivo a fabricação de estruturas de acero. Luego incursionamos com toda a equipe técnica, ¿no?, com os engenheiros, estruturistas em México, com a SMI, com as sociedades, com os colégios, aportando em projetos, luego os arquitetos, e fomos encaminhando nesta cadena, ¿no?, involucrando todos, hoy hasta os inversionistas. E qual é o futuro, né? Eu observo que o futuro é muito prometedor. Muy prometedor. Lo que hemos construido hasta ahora, y esta inversión es un éxito dentro del mercado mexicano, pero más allá, ¿no?, mirando un poco así de mediano y largo plazo, yo creo que no terminamos nuestra contribución, evidentemente, pero es muy prometedora. ¿Por qué? Porque de los proyectos que tuvimos chance de participar y poner la opción del acero para otimizar las estructuras, en más de una tercera parte de los proyectos tuvimos éxito, ¿no?, en otimizar la estructura y ahorrar entre un 15 y un 20% del costo de la estructura. ¿No? Estamos hablando en términos de costo, pero evidentemente que esto también tiene una aportación en términos de productividad, dado que es un sistema estructural que trabaja con menores tiempos y con una mano de obra mucho mejor utilizada en todo su contexto. Entonces, Lucas, ¿cómo estará la construcción en acero en México en los siguientes años? Es un mercado que va a crecer sin sombra a dudas, Susana. Lucas, sí, me parece que mucho de ese crecimiento viene siendo gran parte de lo que tú has empujado durante todos estos años, ¿no? Y algo que a ti te ha caracterizado para tener este empuje es una excelente tenacidad, ¿no? Eres resiliente, difícil de corroer y de darse por vencido, pero también tienes otras características de liderazgo y un don con la gente que son fundamentales en tu personalidad. Y hasta cierto punto tienes un sello muy característico de ti. Toda la gente se queda siempre con la impresión de, sí, Lucas, y se les graba en la cabeza quién es Lucas y saben perfectamente de quién habla, porque tú tienes un sello característico que ninguna otra persona tiene, por lo menos de las que conocemos. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿cómo has ido formando estas características? ¿Cómo te has desarrollado para tener este don de gente, este sello Lucas? Isso é importante, né? Mas muita coisa você vai aprendendo, né? Nós tuvimos, claro que cheguei a México, era o tema de promover a inversão de Gerdau Corsa, a planta e nosso negócio, dar-nos a conhecer. E que muitos de vocês participaram comigo nas primeiras conferências, né? E isso fomos aprendendo a comunicar com as pessoas, né? De uma maneira muito mais efetiva e sincronizada, né? A ser uma sintonia com o nosso público, para que levamos a todas as pessoas, né, uma informação relevante, uma informação que fuera de verdade a trazer valor a estas pessoas. Pero isso se forma já desde antes, mas eu creio que tem coisas, né, o liderazgo, essa flexibilidade. E o tema de gente, de liderazgo, creio que vem desde chico, ¿no? Eu sou o maior de 3 irmãos, sempre dentro de casa tuve algo de responsabilidade hacia los menores, ¿no? Luego líder estudiantil, sempre el responsable de la turma, ¿no? De la clase para representarnos, y ahí fue una cosa que yo ya traía desde hace mucho, ¿no? Después en la universidad,
Y dentro del deporte, ¿no? Los que tuvieron oportunidad de jugar ahí en algunas cascarillas que hacíamos, ¿no? Y estar dentro, que yo hablaba más de que tocaba en el balón. Pero esa siempre fue mi característica, ¿no? De llevar este liderazgo. Pero lo más importante con el pasar del tiempo es deja de ser líder para ser líder de líderes, ¿no? Y formar otros líderes dentro de los equipos, ¿no? Y ahí está un poco del legado, esta parte de hacer un desarrollo de personas que también van a tocar y hacer un desarrollo de otras personas. Y esto te da mucho más alcance, mucho más impacto, ¿tá? Entonces es un gusto siempre cuidar de la gente y el tema gostar de gente, de la gente, de sus historias, de ayudar a las otras personas, estar disponible, estar abierto. Creo que esta es una cosa que traemos de casa y siempre hablo, ¿no? con todos ustedes y con las personas, hacer lo mejor que podamos para ayudar, ¿no? Y el desarrollo, y al final del día tendremos ahí un mundo mejor y con personas mejores, y esto hace que crezcamos todos, ¿no? Y los negocios, y también no dejó de ser una realidad nuestra aportación dentro de la cadena del hacer. Lucas, y hablando de todas estas historias, a lo largo del tiempo que estuviste aquí con nosotros, si hoy tuvieras que escribir un libro de memorias, que me imagino serían al menos 12 tomos como una enciclopedia, ¿cuáles crees que serían las mejores anécdotas que tendrías de tu vida aquí en México? ¿Con qué te quedas? ¿Qué te llevarás a Brasil? ¿Y qué se quedó muy marcado dentro de ti? Ese es un buen tema, ¿no? Pero si tuviéramos chance siempre de escribir todas las memorias, son muchas cosas, ¿no? La verdad, en un lapso de 7 años, yo fui, yo y mi familia y los niños siempre muy bien recibidos en México, siempre estuvimos muy a gusto, porque somos culturas similares, ¿no? Es cultura de gente que gusta estar en contacto, de tener relacionamiento, de tener este contacto personal, ¿tá? Entonces son varios temas y algunas anécdotas, ¿no? Que yo llegando brasileño sin hablar, creo que hasta hoy sin hablar perfectamente el español, ¿no? Con muchos problemas ahí de traducción, algunas situaciones embarazosas, ¿no? De ir a solicitar algún servicio o ir mismo al restaurante, ¿no? Pedir un platillo y pues llegaba lo que no era bien lo que uno quería, ¿no? Pues igual acaba que te lo llevas y estaba picante, pero ni modo, ¿no? Vámonos y nos enchilamos todos, pero algunas otras cosas, buenos momentos, ¿no? Creo que tenía en Guadalajara, me acuerdo siempre Guadalajara para los brasileños por el fútbol es un lugar muy bien quisto. Y en Guadalajara tuvimos algunas experiencias, la Expo Ferretera, muchos participamos, ¿no? Y nos acordamos, hicimos un estrendoso suceso en 2015, con una aportación bastante importante. Después vimos que no era una feria para nuestro sector y decidimos dedicar esfuerzo a otros lados, pero una muy buena experiencia. Todos los eventos y pláticas, ¿no? Que fueron creciendo, muchos de ustedes se acordarán las primeras con 10 personas y ya después muchas con 300 en vivo, y luego pasamos a los eventos online, ¿no? Donde llegamos a tocar casi 1000 personas. Entonces son muy buenas semblanzas y cosas que uno va aprendiendo. Me acordo bien un detalhe também, né? Muitos estão aqui de ustedes, está Rigoberto, está Gabriel, quando hicimos o linkado do primeiro pilote, tá? E jogávamos em México, era muito incipiente a utilização de pilotes metálicos para as cimentações. E em finales de 2016, me acordo bem, eu estava já em Brasil de viagem de vacaciones de final de ano, e Gabriel e Rigoberto estavam al pendiente na obra e hicimos o primeiro hincado de um piloto em México. E jugamos, ¿no? Que es um pequeno passo para a humanidade, pero um grande passo para todo o negócio, ¿no? E para toda a construção em México. Hoje os pilotos metálicos são uma realidade, vão crescendo, assim como outras aplicações. Pero este en particular me dio mucho gusto de llevarlo a cabo. En lo tema personal, quisiera dejar de mencionar, tuvimos una experiencia familiar muy positiva, ¿no? Uno de mis hijos, Juanito, le gusta el fútbol, participó en la liga de su escuela
y tuvimos chance de ir al Estadio Azteca en la final de la liga y Juanito salió campeón. Y esto para mí fue una alegría inmensa. 2 años después regresa a la liga y en el Estadio Azul también sale campeón. Entonces son historias, yo me gasté la voz este día, ¿no? Verdad que andaba bien emocionado, los papás desde lejos gritando y fue una gran emoción, ¿no? Para quien futbolista ir al Azteca y salir con una copa, pues es de verdad una gran emoción. Me llevo muy buenos recuerdos de México, ¿no? Creo que un libro ahí quedaría corto, pero son temas que uno lleva dentro y no se olvida, ¿no? Entonces, la verdad, regreso, pero México sigue con uno, ¿no? Uno no se olvida y lo lleva adentro, junto conmigo, Fer. Lucas, si yo hubiera visto ese partido, yo les hubiera gritado que no se valen los cachirules, porque traer brasileños no es justo para el fútbol mexicano, Lucas. Y sobre ese tema, pues sabemos que eres un gran aficionado al fútbol, al gremio, también al golf, que yo nunca he entendido muy bien, y a la música, ¿no? Pero también eres un ávido lector, te fascina la historia. Tienes, a mi punto de vista, pues varios hobbies que debes de repartir en tu tiempo. Entonces yo te preguntaría, para ti, si solo pudieras escoger uno de todos estos, ¿por cuál te inclinarías? Y aquí tienes que tomarlo con cuidado, ¿eh? Porque si decides golf, significa que no más gremio, no puedes ver nada de eso. Si decides música, lo mismo, ¿eh? Es un buen reto, vos. Y tiene, claro, tiene algunas, elegimos algunas cosas, ¿no? En la vida y vamos llenando de actividades, cosas que nos dan gusto, ¿ya? Y yo creo que este año en particular hemos aprendido a hacer diferentes cosas al mismo tiempo, ¿ya? Tuvimos nosotros que estar en una situación de aislamiento social, ¿no? De distanciamiento en las casas y dentro de las casas, ¿no? Talvez el maior reto que tuvimos todos nosotros fue jugar varios roles en el mismo lugar y cambiando de roles en un período de tiempo muy corto, ¿no? Arrancábamos desayuno con la familia, papá, esposo, luego empezaba el trabajo profesional, líder. Terminábamos las actividades y ya no nos tocaba el tráfico para llegar a la casa, entonces ya dejabas de ser el líder, el profesional, pasaba a ser otra vez el papá, el esposo, y con el tiempo del hacer que tenemos, ¿no? para aprovechar y hacer otras actividades. De fondo, yo creo que siempre es buscar un equilibrio de vida, ¿no? Entre las actividades profesionales que nos dan mucho placer, ¿no? Si alguien pregunta, ¿trabajar es malo? No, trabajar es bien. Te diviertes, ¿no? Con tu equipo y nos divertimos mucho dentro de Gerdau y con las personas que tenemos relacionamiento también afuera. Es muy divertido, ¿no? Tenemos ambición de crecer también profesionalmente, pero es un gusto, la verdad, el trabajo y todo lo que hacemos. Pero hay que haber equilibrio, ¿no? En todo en la vida. Mi abuelo tenía una frase, ¿no? Todo que es muy exagerado, pues no es bueno. Entonces, todo que es exagero demasiado no será bueno. Entonces, buscar un equilibrio entre las varias actividades, las varias cosas que hacemos, ¿no? Y ahí está, dice el ejemplo que ustedes me conocen, ¿no? De los hobbies y de las cosas. Porque de fondo, ¿no? El tiempo es el activo más escaso que tenemos, ¿no? No regresa, hay que disfrutarlo, ¿no? Y hay que buscar ser de cada uno de nosotros, pues nuestra mejor versión, ¿no? Ayudar de manera positiva a nuestro entorno, tener con que las personas a nuestro alrededor estén contentos y que nosotros mismos, ¿no? Los primeros, cuidemos cada uno, para que seamos equilibrados y buenos para poder ayudar a los demás. Y el tema del hobby, no hay que saber que el fútbol siempre fue desde niño mi pasión mayor y supe también equilibrarlo con otras actividades, digamos, como mencionaste, que es la lectura, que es la música. Yo de joven tenía un grupo, me gustaba, me encantaba pasar tocando y teniendo esta actividad con mis amigos.
luego creces y pues la lectura deja, no solo la lectura técnica, ¿no? Pero también la lectura de placer, y la historia es una de las lecturas que me encanta. Y afortunadamente, recentemente, el golf. Unos dicen, Lucas, pero el golf, esto está bien aburrido. Cada cual va a encontrar sus temas. Yo encontré en el golf y dije, Lucas, ¿qué sirve el golf para ti al día de hoy, ¿no? Yo creo que hemos cambiado el ambiente laboral, dejando de ser un ambiente muy competitivo para ser un ambiente de mucho más colaboración. Y yo tengo la naturaleza competitiva, pero esta naturaleza competitiva la llevé al golf. Y ahí tengo un gran adversario para competir, que soy yo mismo, ¿no? Yo juego contra yo mismo y tengo que vencerme en cada ronda. Pero ahí está el reto de este deporte que me fascinó. Lo aprendí aquí en México con muy buenos amigos y lo llevaré a Brasil junto conmigo, junto con las historias, con las lecturas y con algo del fútbol mexicano que también aprendí, ¿no? Y que sirvió muchas veces de comunicación con el equipo, con las personas, para entender nuestros roles, nuestros papeles, nuestros objetivos, ¿no? Cada uno de nosotros somos parte de un gran equipo. Hay que saber cómo jugar, hay que saber en qué posición nos toca, hay que saber nuestras responsabilidades dentro de la cancha y cómo llegaremos al resultado, ¿no? Que son las victorias, y que al final tuvimos muchas victorias, ¿no? Dentro de la actividad que hacemos en México, no solo victorias de Gerdau Corsa, ¿no? Dentro de lo que hacemos, pero estas vitórias, ¿no? El éxito lo compartimos con otras empresas, con nuestros clientes, con los distribuidores, con las constructoras, con los fabricantes de estruturas, con los ingenieros, arquitectos, inversionistas. Creo que somos parte, né, de uma grande cadena, e dentro desta comunicação somos colaboradores, mas somos também provedores, acionistas, toda uma comunidade que gira ao redor de nuestro negócio. E somos um grande equipo. Esta é a verdade, ¿no? Como el deporte, muchas cosas que vamos aprendiendo. No elijo ninguna, yo quedo con todos, pero siempre buscando, ¿no? Este equilibrio y no ser demasiado exagerado en ninguna de ellas para poder cumplir todos los papeles que tenemos todos nosotros, ¿verdad? Lucas, y como siempre convertiste esto en una plática inspiracional y de reflexión, ¿no? Yo esperaba que a lo mejor nos hicieras el día y dejaras yo golf encima de todo y se acabó, pero ya me esperaba algo de esto. Y yo también estaba esperando que a lo mejor dijeras que te empezó a gustar mucho el ciclismo. Yo me quedé con muchas ganas de llevarte a la montaña, también a subir montañas, y ni modo, tendrás que practicar eso en las pocas montañas que hay donde vas a vivir próximamente. Y para cerrar, Lucas, me gustaría, pues, primero que nada, despedirme y agradecerte por todos los aprendizajes que me has dejado en lo particular. Y para los escuchas que no lo saben, pues Lucas formó parte del equipo. Lucas fue mi líder durante un buen tiempo de mi carrera y ahora se va para otros aires en Brasil, pero durante todo este tiempo le aprendí muchísimas cosas. Este sello de Lucas, de la gente que yo estoy seguro que jamás voy a tener ese nivel, pero por lo menos me ayudó a fortalecerlo, a hacerlo un poquito más grande, y de verdad que te lo agradezco. Pero también me gustaría despedirme diciéndote una anécdota que tuve contigo, y que yo creo que nunca te lo he comentado, pero justo cuando yo acababa de llegar al equipo, y me acuerdo que fuimos a comer por ahí en las callecitas de Anzures y estábamos caminando, ¿no? Y yo siempre he sido una persona que desde chiquito mi papá me enseñó a que tienes que caminar por la banqueta, que tienes que esperar en los semáforos, tienes que cruzar la calle por los cruces peatonales, y siempre eso lo intentaba llevar a todas partes, y en la planta funciona muy fácil, ¿no? Porque la planta te obligan a hacer eso. Pero cuando yo paso de la planta al área más comercial contigo y salimos a comer, y me acuerdo de Lucas caminando en medio de la calle platicando y casi que bailando por medio de la calle, y en mi cabeza estaba pasando así que es mi nuevo jefe, lo acabo de conocer, ¿cómo le voy a decir que se suba a la banqueta? Y ya sabes,
a veces los mexicanos somos muy así, ¿no? Mucho del respeto, que yo sé que hoy en día te lo puedo decir y no pasa nada, y te puedo gritar y no pasa nada, ¿no? Pero en ese momento dije, ¿por dónde me fui a meter? ¿Quién es este tipo que ahora me va a liberar? Y luego entendí que esa forma de ser tuya tan espontánea y tan fácil de llevar, como tan fácil tú caminabas por las calles, pues la llevabas al trabajo, ¿no? Y llevabas ese aprendizaje con todos, y la verdad es que te agradezco mucho que me hayas puesto ese poquito de pues, como un toque más latino a la sopa que ya forma parte de mi cultura, y te agradezco, Lucas. Ya, bien, mas no, muchas gracias. Yo que agradezco a todos ustedes. Fue siempre un gusto, siempre será, ¿no? Un gusto trabajar con un equipo que quiere crecer, que quiere hacer las cosas mejor. Creo que ese siempre fue nuestro espíritu, ¿no? Y de cierta forma pudimos trascender esto hacia afuera de nuestras bardas, ¿no? De las bardas de nuestro negocio, impactando a mucho más gente, ¿no? Lo que hemos hecho como equipo durante estos años de transición, con dificultades, ¿no? Que fue el tema de 2020, pero que nos aceleró un cambio bastante intenso, ¿no? La manera de trabajar, la manera de comunicar y hacer las cosas fáciles, para que podamos cada vez más tocar más gente, aprovechar y llevar una propuesta de valor significativa para cada uno de los públicos con los cuales tenemos este contacto. Parte, né, desta flexibilidade, desta facilidade de fazer as coisas, fazer a vida mais fácil, não? E que com a equipe podemos todos sair adelante e ter buenos éxitos tanto em lo profissional quanto em lo personal. Essas seriam as palavras. Lucas, pues de igual forma te agradezco y paso a despedirme, no sin antes ahí comentar también una anécdota que sucedió ahorita durante la semana en estas investigaciones que se hacen para las cápsulas de este mismo programa, y me salieron ahí unas estructuras de acero y en algunas de ellas había unas iglesias que eran alusivas al santo San Lucas. Y me pregunté ¿qué significa Lucas? No sé si muchos de los que nos escuchan lo saben, pero Lucas significa que es un ser luminoso o resplandeciente. Entonces, en cuanto leí esa definición, inmediatamente te imaginé y dije, Lucas, si no se hubiera llamado Lucas, se tendría que haber llamado Lucas, ¿no? O sea, por ti solo yo creo que brillas y has iluminado pues a todos los que hemos colaborado contigo. Yo me quedo con esa parte de ti. Y bueno, para todos los que nos escuchan, creo que ahorita en estos minutos que Lucas nos platicó algo de él, pudieron darse cuenta, ¿no? De la calidad de persona que es. Y bueno, Lucas, me despido y te vuelvo a agradecer. Muchas gracias por regalarnos estos minutos en tu último día aquí en México. Para nosotros ha sido todo un honor estar contigo. Muchas gracias, Fer. Y bien ver siempre también el crecimiento, ¿no? Somos un equipo joven, un equipo que trae varias ideas, varias aportaciones, siempre refrescando el tema del desarrollo de mercado en México, ¿no? Trayendo aportaciones nuevas. Creo que muchos de ustedes fueron partícipes de este crecimiento, ¿no? Y seguramente en el futuro seguirán trayendo buenos frutos para toda la cadena. Muchas gracias, Fer. Lucas, un gusto compartir micrófonos y grandes charlas en el trabajo contigo. Siempre fueron charlas muy enriquecedoras y siempre con una apertura que aportaron mucho a mi vida profesional. Y si estamos en las anécdotas, yo tengo una, fue casi en la primera semana que entré a Gerdau. Yo venía de un sector de telecomunicaciones, no tenía ni idea de qué era el acero. Y algo que tú hiciste fue decir, ven, te voy a explicar, y tuviste toda la paciencia durante muchos meses de irme explicando paso a paso de qué va, ¿no? De qué va el acero. Me falta mucho por aprender, pero creo que este ejercicio no nada más lo hacías conmigo, lo hacías con cada persona que entraba al negocio. Y me quedo con eso, me quedo con una persona que ayuda sin pensar tan solo en el beneficio propio, sino el de dar y hacer crecer a las personas. Muchas gracias porque me hiciste crecer profesionalmente y porque lograste que aprendiera y amara hoy al acero. Lo mejor para ti y tu familia, buen regreso a Brasil, y no es una despedida como lo hemos dicho, es un hasta luego, y Gerdau México se queda cantando.
Gracias a todos por escucharnos, cuídense y recuerden que juntos moldeamos el futuro. Doy gracias a Dios por otro día más. Guap, chuap, chuap. Hoy como lo siento, yo seguiré intentando ser mejor. Ya no me acuerdo bien, ya tiene que buscar.